Para empezar, le vamos a dar gracias al Señor por la gran unción que hubo en el día de ayer, que fue algo hermoso en este lugar. La verdad que creo que el Señor ya empezó la obra para seguir afirmándonos más acá, porque es así. Ya nosotros hemos hablado ya con varios vecinos y bueno, están de acuerdo en venir arrimándose de a poco. Pero bueno, están nosotros que empecemos a traer esas ovejitas perdidas que andan por ahí, ir a buscarlas, a conversarlos y bueno, y todo va a ser en la mano del Señor. Y nosotros quisiéramos que después que ustedes se fueran, siguieran viniendo de vez en cuando. Porque Dios ya lo tiene decidido, esto va a funcionar. Amén. Y nosotros lo vamos Bendito a sea hacer el Señor. funcionar. Porque ya está. Nosotros lo creemos por la palabra y vamos a cumplir con la comisión del Señor. Bueno, este es un lugar más del mundo para conquistar. Y algo que quería decirle a los jóvenes, no era el momento, pero aunque sea por arriba, hay muchas cosas que ustedes tienen que aprender, que yo, por lo que he ido mirando, les falta el conocimiento y prepararse como buenos soldados para pelear por Cristo. Porque tiene que ser así. Y los más adultos, protegerlos a ustedes, porque ustedes son el futuro de la iglesia. Nosotros nos vamos a ir yendo, si ustedes nos crecen, se termina la iglesia, que es lo que el enemigo quiere hacer. Así que hay que hacer muchas cosas, conocer cosas que a veces ignoramos. En muchas iglesias no los cuentan, no les quieren decir, porque tienen miedo que se vaya. Hay muchas cosas como la sanidad interior que tiene cada uno, que a veces no se nombra. Se nombra por ese mismo motivo. ¿No? Que no te muevas. Por ahí yo puedo decir que alguien no prospera o no recibe toda la fe porque necesita una liberación. Pero una liberación no porque la persona esa esté mal, algunos de nosotros, sino que viene de una generación de línea de sangre, que a veces no la conocemos. Yo cuando Dios me demostró todo esto, y yo después le comenté a mi esposa me comentó que le daba miedo. Miedo de enterarse cosas que han pasado atrás de nuestra familia, que Dios nos demostró para tener ese conocimiento, ¿no? Y eso es muy importante para todos. Y también otra cosa importante que tienen que saber, que esa línea de sangre generacional la podemos romper. O sea, en una palabra, Dios ya la rompió cuando Él venció en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Él la rompió. Pero la rompió Él y nosotros tenemos que continuar. Tenemos que pedir perdón y perdonar al familiar, o sea, porque la línea generacional viene de la familia. Aunque no nos guste las cosas que hayan hecho, de dónde han salido, porque hay una cosa que por costumbre, desde que fue descubierto por los invasores que descubrieron al Uruguay y a otras tierras, trayendo todas las cosas de las iglesias y todo lo que había, por la idolatría y todo, nunca les enseñaban cómo debería ser. ¿Por qué? Porque había muchos templos, que ahora conocemos como macumbas y todas esas cosas, ¿no? Y antes adoraban a cualquier cosa. Ya de por sí los indios lo adoraban al sol, todas esas cosas, ¿no? Pero todo eso hay que romperlo. Yo me encontré con muchas cosas de la familia por parte de mi abuela materna. Pero descubrí eso. Mi abuela ya era fallecida, pero yo le pedí perdón a Dios por ella, antes de romper esa generación. Porque uno al recibir la nueva vida en Cristo,
está recibiendo la libertad que Dios nos dio cuando Él rompió toda esa generación. Pero ¿qué pasa? Nosotros no las reconocemos eso. Justamente porque en muchos lados no se dice, porque se puede ofender a las personas. En el sentido de que, yo sé, por ejemplo, como mi abuela vivía en las iglesias, la iglesia católica, ¿no? Pero los días que no había culto iba a haber una curandera. Y yo hasta que Dios me demostró todo eso y me preparó, nunca supe por qué lo hacía. Porque en la iglesia católica tampoco te enseñaban, tampoco te decían que no podías ir. Porque ellos mismos son idólatras. Desde el Papa y toda la creación de la iglesia apostólica son idólatras. Todos. Y está demostrado. El Papa, por ejemplo, yo leí en Argentina en un periódico eran como 2 o 3 hojas que él sacó, una réplica de él, ¿no? De todos los cambios que él quería hacer en la iglesia. Lo leí porque son cosas que cuando uno ya no lee, no tiene más nada para leer en el diario, lee eso, ¿no? Y bueno, ese Papa iba a hacer una reunión con todos los altos cargos, cardenales, obispos y todo lo que había en la iglesia católica, allá en el Vaticano, para sacar unos decretos y ordenar que los homosexuales pudieran hacer lo mismo que cualquier persona, que pudieran casarse, pudieran tener hijos y, como los que conocen algo de la iglesia católica, pudieran confesarse. ¿Qué está haciendo ese Papa? Porque ellos, la iglesia católica, una de las partes que ellos siguen viviéndose en el Viejo Testamento, la iglesia primitiva que le dicen, pero tampoco la cumple, ¿no? Porque ¿qué dice la palabra? Dios los creó hombre y mujer, o mujer. No creó a los homosexuales. Y el Papa está reafirmando ahora que Él los acepta. Porque ya está el decreto hecho. No sé si ya salió ordenado a las iglesias. Entonces Él mismo está demostrando cosas que no está bien. Yo he escuchado de personas que dicen, sí, pero yo voy a la iglesia católica porque el Dios es el mismo, sí, Dios es Dios, es el único Dios. Pero ¿por qué vas a San Pancracio, vas a San Expedito, a todo eso? ¿Quiénes son? Son unas estatuas. Cuando le permitieron a la iglesia cristiana apostólica, a los romanos, por eso es así, a levantar la primera iglesia, ellos tomaron, por orden de los romanos de esa época, sus dioses, tapándolos con los nombres de la Virgen María, lo que sería San José, o sea, todos los apóstoles, cada cual representaba un dios romano. Y no lo explican. Entonces, todos esos cristianos que iban a adorar a todos esos santos que decían que eran como la Virgen María y todo lo demás, la Virgen María representaba a lo que sería la diosa de la fertilidad de los griegos y de los romanos. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, era un tapado. Por eso mismo surgió eso de la iglesia protestante, ¿no? Como que Lutero, La reforma. hizo hacer la reforma, la hizo, ¿no? Justamente. Él no estaba de acuerdo con nada de eso, él entró a descubrir todas esas cosas y que es bueno saberla, ¿no? Es bueno saberla porque uno empieza a revolver sobre la historia de eso, que me di cuenta que también es una de las cosas que me gusta, ¿no? No solo escudriñar la palabra, sino revolver y buscar más por qué esos cambios y esas cosas que aparecen. Y que bueno, Dios me ha estado demostrando todas esas cosas que nos sirven, ¿no? Por eso hay que preparar bien a los jóvenes,
para que realmente conozcan lo que es la sanidad interior de cada uno. Tenemos la herencia generacional, ¿no? Tenemos las de las heridas. Heridas pueden ser por los maltratos, tanto verbales como abusos que pueden tener de la niñez, de que nacen. Yo me recuerdo que yo tuve un padrastro y me decía que era un inútil. Y después de grande me vine dando cuenta que ese era un abuso verbal que había. O sea, castigándome verbalmente. Y psicológicamente. Entonces, todas esas cosas es necesario que lo sepan, para que ustedes mismos puedan comunicar. Eso también son las partes de las heridas que puede tener cada uno, porque eso hace efecto en todas las personas, ¿no? Psicológicamente, y por más que tengamos a Cristo, a veces como que dudamos por qué no nos llega tanto la fe, o por qué notamos que puede haber diferencias en cosas que no se nos dan, ¿no? Pero debemos conocer que debemos perdonar todos nuestros pecados que podamos tener, perdonando, porque todos esos que nos han maltratado tenemos que perdonarlos, porque es una forma de cerrar esa herida. Es cada herida de esa, la de sanidad interior, se dice las 4 puertas justamente, ¿no? Porque está la generacional, la herida, el pecado y la idolatría. La idolatría por toda la especie de que hay de macumbas y todas esas cosas, ¿no? De todos los tipos de templos y todas las maldades que puedan existir. Entonces uno tiene que cuidar sus puertas. Dios nos da la llave para abrir y cerrar la puerta, pero tenemos que cuidar, porque realmente sabemos todo que Satanás siempre está con el lazo alrededor nuestro. Debemos reconocer que nosotros entramos a la iglesia y Satanás entra con nosotros. Se nota la presencia. O sea, se nota cuando uno empieza a interesarse en todas esas cosas. Y ve, por ejemplo, hay alguien predicando o lo que sea, y viene uno y te toca o te pregunta algo. Son espíritus de distracción. En la iglesia nuestra, como en otras iglesias, hay muchos espíritus de distracción. Muchos. Uno de ellos es el chusmerío, que se escucha. O sea, no es crítica ni juzgar a nadie, pero se escucha. De repente están predicando, están alabando y se escucha los que están hablando atrás de otras cosas. Y después te preguntan, ¿qué dijo que hay que buscar? Saben que sienten la puerta y todos miran. Ese es el espíritu de distracción. ¿Por qué? Porque quiere cortar el crecimiento de cada uno. Entonces, una de las cosas buenas que hay que hacer es cuando se va al culto, se va a la iglesia, es estar en la presencia con Dios, ya entrar a apagar los celulares, porque no es necesario, ¿no? Porque eso es una distracción. No importarle que está acostado, si está chusmeando, está haciendo ruido, o se levanta para ir al baño cada rato. Porque a mí me ha pasado de repente, de sentirme molesto porque el de atrás está chusmeando. No sé lo que chusmea, pero el murmullo se siente. Y todas esas cosas es bueno aprender. Y por ahí, en ese sentido, habría que poner una disciplina. Pero esa disciplina la tiene que dar el ministro o autorizarla. ¿De qué forma? Si el que está delante y ve que alguien está chusmeando, sí, para un momento, ¿viste? Le dice, vayan afuera a comprarse todo lo que quieran, pues venga. O compártalo con todos. No lo van a compartir porque es un chusmerío. Ahí van a aprender a no chusmear. Es un chisme. El chisme está dentro del pecado.
hay que conocerlo. Por eso ahí en la parte de sanidad yo, en un momento que pueda o que se dé la oportunidad, yo tengo escrito todo eso. Porque lo escribí en uno de mis viajes en el barco, más de 70 hojas sobre todo eso. Todos los días escribía, 1 o 2 horas por día. Que no estaba acostumbrado, me costaba más, pero lo hice. Todo con la palabra, que buscando cada significado, el porqué. Y es bueno saberlo, pero ya les digo, asusta. Hay muchas partes que asustan, pero es la realidad que estamos rodeados que debemos conocer. El pastor a veces habla, lo ha hablado muchas veces allá en la iglesia, de como que el Espíritu Santo que podamos tener, ¿no? Esa gracia de Dios, como que a veces marca una temperatura. Pues esa temperatura como que significa un nivel dentro de nosotros de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, todo eso insignificante que podamos tener de que me decían ciertas cosas cuando era niño, me maltrataban y yo no la perdono. Ese lugar no se va a llenar nunca del Espíritu Santo, hasta que no lo perdonamos, hasta que no lo hagamos salir de adentro de nosotros. Por eso es muy importante. Y yo creo que mejor que los jóvenes que están en su crecimiento espiritual y avanzando, empiecen conociendo. Hay muchas escrituras de ministros de liberación que lo dan como testimonio, que muchos pastores se niegan a hablar de la sanidad interior por miedo que la gente se vaya. ¿No? Pero a la vez, ellos mismos tienen su problema a la larga. Hay muchos testimonios de eso, escritos, inclusive filmados por canales de televisión. Pero uno no puede reprender al ministro, tampoco les puedo decir que nuestro ministro lo hace o no lo hace. Dios se va a encargar de él, no se va a encargar de mí o de las personas que sea. Pero es necesario, y más en esta época, porque estamos en una guerra espiritual. Y todo eso de la sanidad interior nos va a proteger para esa guerra espiritual. Debemos conocerla. Debemos conocerla. Otra de las cosas que hay que poner atención de los sueños y las visiones que nos da Dios. Y nos da. A veces no nos damos cuenta porque generalmente todos soñamos cuando estamos llenos, cuando yo qué sé, cansados, a veces soñamos con cualquier cosa. Pero hay muchas cosas importantes que Dios las marca. Cuando son sueños y visiones espirituales, continúan con el mismo sueño. Por ahí de un sueño a otro puede pasar tiempo. Pero es la verdad. Las visiones pueden ser despiertos en la calle, en un ómnibus, en cualquier lado. Las visiones que manda Dios, que las muestra, también puede estar en sueños. Y los sueños espirituales solo durmiendo, y está muy estudiado eso y demostrado, de que tampoco es cuando uno recién comienza a dormir. El sueño de las personas tiene 3, 4 etapas. Cuando llega a la 4ª etapa, o más, ahí recién aparecen los sueños espirituales. Está comprobado por esos ministros. Uno de ellos figura como testimonio y dado por otros ministros que él empezó en una casa con 7 personas, ¿no? Y a los pocos años tenía una congregación de 1.500 personas. Pero no quiere decir que nosotros, porque ahora justo se da que estamos en una casa, podamos ser un montón. O sea, todo esto lo ha puesto Dios en nuestro camino y es importante todo eso. Yo, o sea, aprovecho a decirles todas estas cosas porque más allá de que la casa fue prestada, o sea, para los jóvenes, para que vinieran de paseo,
Hace un tiempo atrás, bastante tiempo, con mi esposa hemos hablado con el pastor. El pastor autorizó, Pastor Hugo, de que pudiéramos hacer una casa de oración acá. Él la autorizó. Como también, le digo a ustedes porque son cosas que como nosotros no tenemos contacto con ustedes, y tampoco es como para dar un testimonio adelante del pueblo, ¿no? Porque en el pueblo, cuando digo el pueblo de nuestra congregación, yo en ese pueblo incluyo a todos, no solo los que están en el banco, los obreros, todos los que hay, todos, completos, ¿no? Y hay celos. En nuestra congregación, como en muchas, hay muchos celos. Capaz que envidia queda feo, pero celo hay. Entonces, hay cosas que no se pueden decir mucho. Y después de estar hablando un rato con el pastor, dijo, no solo te autorizo eso, si querés plantar una iglesia. Amén. Pero le dije, no, pastor, eso lo va a decir Dios. Yo solamente me conformo con que usted autorice una casa de oración. Por eso han venido vecinos. Yo lo he dado como testimonio que ya nos hemos reunido con vecinos acá. La casa está ungida. Otra vez vinimos con Silvana y Gerardo también se volvió a ungir todo. O sea, ya acá Amén. esto pertenece a Cristo. Amén. Es de Él este lugar. Gloria a Dios. Esta casa queda sola, no tenemos problema de nada, no tenemos miedo, porque sabemos que están los ángeles del Señor cuidándolo, Bendito el Señor. Sí, porque es su Señor. templo, Gloria a Dios. ¿no? Igual que cuando regresamos o no, bueno. Si está el momento de marchar, Dios nos va a dar esa oportunidad de irnos con Él. Si no, seguiremos en la lucha. Pero, por eso le comentaba, yo no puedo decir de repente ante una congregación de que el pastor autorizó la casa de oración, o de inclusive de plantar una iglesia. El tiempo lo dirá. Está todo en manos de Dios. Sí, Señor. O sea, yo no hago justicia con nadie, no le tengo celo a nadie, de la iglesia, a nadie. Solamente, y lo he dicho muchas veces que he pasado adelante, no me alcanza lo que sé, quiero más. Quiero más y voy a conseguir lo más que pueda, continuamente todo eso. Amén. O sea, esto era algo que hace mucho tiempo lo tenía para decir, medio guardado ahí. Bueno, Dios dio este momento, esta oportunidad, Amén. porque hay que conocer. Y prepárense a tratar de agarrar más conocimiento y de tratar de estar permanentemente con la armadura puesta. Amén. La pelea va a ser cada vez peor, la guerra espiritual cada vez peor. Ya lo han dicho los ministros, lo han dicho los pastores, también lo han dicho, y se ha escuchado lo que predican. Que bueno, se está cumpliendo todo lo del Apocalipsis. Día a día. Está cumpliendo porque lo vemos, salimos a la calle y lo vemos. La lucha es muy grande. Y como está escrito en la palabra, todo el cristiano va a sufrir. Antiguamente el que era cristiano lo mataban o pasaban cosas que siguen pasando en la actualidad. En África y en otros lugares. Están pasando en la actualidad. Pero a nosotros también nos atacan. Todas estas pruebas que debemos pasar, muchas pruebas puestas por el Señor, otras que tenemos que enfrentar de ataques del enemigo. Y otra cosa que me demostraron y me enseñaron, también sobre todo esto que es liberación, se corre mucho riesgo. ¿Riesgo en qué sentido? Porque te van a venir más luchas de familia a la persona que está en eso. Muchas luchas. Y te lo digo como testimonio, las hemos estado pasando. Más que antes de estar en todo esto que Dios me ha puesto,
porque es un regalo que Dios me dio y lo debo cumplir como siervo de Él, como elegido del Señor. Entonces, lo que le digo a todo el mundo, al mundo en el sentido figurado, ¿no? O sea, al cristiano no le tengo miedo a nada. A nada. Para los que no me conocen, les digo eso. ¿Saben por qué? Que también lo aprendí, digamos. Dios me lo demostró. Estuve en la puerta del infierno. Probé el fuego, quemándome el 60% del cuerpo en un incendio. Acá estoy. Gloria a Dios. Acá estoy. Y Dios Bendito sea el Señor. me salvó. Gloria a Dios. Y después de eso me convertí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. O sea, mis hijas que iban a la escuelita con Vilma para nosotros que la llevaba. Y bueno, insistieron y fuimos. Y ahí me convertí y vi. Y con el tiempo me he dado cuenta que ese fuego ahora, en la actualidad, era como tocar la puerta del infierno. Porque quedé como un chicharrón, todo quemado, tengo un injerto por todos lados, pero gracias a Dios dejó algunas marcas para que no me olvide, pero me rescató. Amén. Gloria al Señor. Científicamente, porque me lo dijeron los cirujanos, directores de los centros de quemados, y a mi esposa también se lo dijeron, con un 40-45% ya sos persona muerta. En esa época. En esta época, con toda la tecnología que hay. Yo me quemé el 60%. Tengo una copia de la historia clínica al 60%. Acá estoy. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Y bueno, ya pasé. 11 meses demoró Cristo en rescatarme, en sanarme, Gloria al Señor. porque yo iba a la iglesia, ya había empezado ya a ir todo vendado, parecía un disfraz de momia lo que tenía. Lo tuve durante 3 años, ese disfraz, y trabajaba así. Y otra cosa, cuando me reintegré al trabajo, fui a trabajar al mismo lugar y estaba todo tiznado y todo como cuando pasé. No sentí nada. No me molestó nada. O sea, ya el Señor había empezado a hacer su obra en mí y yo todavía no la conocía, Amén. porque no me había entregado a Cristo todavía. Gloria al Señor. Pero estas cosas pasan, a veces tenemos que tener una prueba muy fuerte, al borde de la muerte tal vez. Y cuando Cristo ya nos ha elegido, nos va a dejar morir. Amén. Sí, va a haber sufrimiento, muchas cosas. Sufría más mi esposa que yo no me daba cuenta. Pero había que estar. Todo lo que ella me contaba, todo lo que pasó durante todo ese tiempo que yo estuve todo conectado. Y bueno, haciendo, no sé si era luchando por mi vida porque ya no me daba cuenta de repente. Todo ese tiempo que tuve yo de recuperación ahí, en un CTI, mientras que veían que, o sea, la quemadura, ya les digo, cualquiera que se queme con agua o lo que sea, durante 9 días sigue quemando. Por más chica que sea, sigue quemando durante 9 días. A mí me quemó los tejidos, por eso tengo injerto. Quedé en carne viva. Pero es difícil. Y toda esa recuperación me llevó 40 donantes de sangre. Si no hubieran permitido esos 40 donantes de sangre, no hubiera existido. ¿No? Porque cada 2 o 3 días me hacían limpiezas, como quien lava un auto.